Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy les traigo un video que creo que me han estado pidiendo durante años, y no bromeo. Y creo que nunca lo había abordado en el canal, pero es un tema como bastante controversial para nuestro tiempo. Y tiene que ver con el aspecto del vegetarianismo dentro del budismo. Los budistas tenemos o nos obliga de cierta manera el budismo a ser vegetarianos. Esta es la pregunta que vamos a tratar de contestar el día de hoy en este video, y debemos de comenzar con la idea de dónde podría venir el aspecto de ser vegetariano, y forzosamente tenemos que hablar sobre los preceptos. Nosotros sabemos que como personas laicas, en el caso de los que somos laicos, de cierta manera hay una propuesta del Buda en relación a 5 preceptos, digamos que son los básicos. Sabemos que luego se pueden extender a 8, incluso a 10, ¿no? Pero los básicos. Y justamente el primer precepto, que el precepto está dentro del propio ejercicio de la ética budista, que hay que recordar que la ética es una de las grandes tareas, de las 3 grandes tareas, junto con prajna, que es sabiduría, y junto con samadhi, que es justamente el aspecto de la concentración. Shila, que tiene que ver con el aspecto de la ética, tiene que ver con cómo nos vamos a involucrar o cómo nos vamos a relacionar con nuestro entorno. Entonces, justamente dentro de los 5 preceptos básicos que los laicos tenemos, el primero se marca como el abstenerse de tomar la vida de un ser sintiente o de un ser vivo. Así es como se empieza. De hecho, el término para referirse al tipo de ser dentro del canon Pali es el panatipata. ¿Qué significa pana? Que tiene que ver con prajna, que tiene que ver con el aspecto de la respiración. Entonces nos dice el precepto que todo ser que respire de cierta manera, ¿no? Esa es la forma. Y claro que en la actualidad entendemos este precepto como todo ser sintiente. Cuando nos referimos a un ser sintiente, es un ser que tenga mente, por llamarlo así, ¿no? Entonces todo ser que tenga mente es un ser que no vamos a quitarle esa existencia, ¿no? Esa es la idea de este concepto. Hay que entender la primera anotación, que es importante que los preceptos se tomen como directrices o guidelines, es su término en inglés, pero una directriz de cierta manera de comportamiento. Si nosotros entendemos el precepto como un mandamiento, estamos perdiendo el sentido de lo que es la práctica del Dharma. A esto a qué me refiero, ya lo he hablado en algunos otros videos, pero y yo los invito a ver por ahí lo que hay preceptos, pero un precepto de cierta manera cala o influencia de manera positiva de distintas maneras a distintos practicantes. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, aclarando esto, bueno, vamos por lo obvio. Evidentemente el precepto nos dice pues, que el aspecto de quitar la vida pues no es conveniente, ¿no? Y eso es a debido respeto. Nosotros lo podemos entender con nuestros iguales, a los seres humanos, pues evidentemente no, pues es un delito, está súper mal, toda esa cuestión, esto es obvio, pero cuando lo pasamos al aspecto de otros seres que realmente no tenemos como cierta concepción dentro de los reinos del samsara, pero específicamente a los animales, a los que sí compartimos esta existencia corpórea, ¿no? Entonces, aquí es donde entra la relevancia. ¿Qué onda con esto? ¿Se puede prescindir de la vida de un animal para utilizar su cuerpo, o sea, comerla, o utilizarla en a lo mejor hacer otros productos o no? Esto es como lo que vamos a tratar de descubrir, ¿no? Y si la propuesta de la ética budista tiene una respuesta o hay una respuesta oficial. Bueno, primero que nada tenemos que ponernos en contexto. Tenemos que decir, a ver, la primera pregunta va a ser, ¿el Buda comía o no comía carne? Esta es como la primera idea, ¿no? Y esta obviamente no va a ser una respuesta sencilla. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos al pendiente de las distintas versiones y de las distintas exposiciones que nos hacen los maestros dentro de las tradiciones, ¿no? Podríamos ver, y lo voy a englobar en 2 grandes posturas con respecto hacia el Buda, si el Buda comía carne o no, ¿no? Podríamos decir, la postura tradicional del sureste asiático,
del budismo del sureste asiático, donde nos dicen que sí, evidentemente el Buda comía carne debido a que su alimentación se debía de las donaciones o de esta mendiga, o sea, cuando iba a mendigar con sus monjes. Entonces ¿cómo se llama? De cierta manera los laicos le daban pues lo que ellos tenían, ¿no? Entonces si ellos tenían pues a lo mejor pollo, pues le tenían que dar pollo. Y de cierta manera pues los monjes y el Buda no se podían poner exigentes frente a este ofrecimiento, porque era dado desde lo más profundo de la gratitud, ¿no? Entonces de esta manera esta versión nos habla del Buda donde comía justamente lo que le daban los laicos junto con sus monjes, y pues no hay ¿cómo decirlo? Un vegetarianismo explícito, por llamarlo así, en relación a esa cuestión. Ahora, esta versión del Buda también tiene sus asegúnes, porque también había un aspecto en relación al cómo se comía o cómo se disponían los alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo era un monje e iba a la casa de un laico y el laico me decía, espéreme tantito porque voy a matar a esta gallina para hacerla caldito y dársela, esa situación, o sea, donde el ser todavía estaba vivo, ahí sí tenía la oportunidad del monje de decirle que no lo hiciera. En esa cuestión sí había una oportunidad. O sea, no debería de sacrificarse ningún animal frente a un monje para el darle de comer. Y el monje estaba obligado a intervenir directamente en relación a esa cuestión. Esto cambiaba de cierta manera si el estofado o la comida ya estaba realizada, ¿no? Entonces esto es muy, muy importante. Ahora, ustedes lo podrán decir aquí en ese aspecto, ay, pues qué conveniente, ¿no? Sin embargo, esto era muy importante. Hay que pensar que en esas épocas, justamente la forma en cómo el Buda configura el aspecto de la sangha monástica, pues tenía que ver mucho con el aspecto de la relación que se tenía en el laico, y que como la oportunidad del laico era de obtener el mérito a través de la alimentación del monje y del cuidado. Entonces por eso es muy, muy importante este aspecto, ¿no? Esto podremos decirlo en el aspecto de la tradición sureste del budismo, ¿no? Y también hay un aspecto importante que lo tenemos que mencionar, que también aquí habla de una parte de la historia en el canon Pali, donde Devadatta, como podemos recordar, si ustedes no han visto ese video, vayan a buscar Devadatta, el primo del Buda, que era muy maldito. Devadatta intenta imponer algunas reglas severas para los monjes, y es cuando intenta, y a partir de ahí es cuando se hace el cisma, pero le dice al Buda, le sugiere que los monjes ya estaban muy laxos, entonces sugiere varias reglas. Dentro de esas reglas estaba el vegetarianismo obligatorio, ¿no? Para los monjes, ¿no? Y evidentemente a estas reglas, en todas las reglas, el Buda se opone, ¿no? Dice, no. Esto no quiere decir que el Buda explícitamente estaba dejando comer carne, que de hecho esto fue uno de los argumentos que muchos de los competidores del Buda del momento utilizaron para tratar de desprestigiar al Buda, diciendo, ay, no, es que el Buda come carne, o sus seguidores, según esta versión. Sin embargo, él dice, no se va a hacer obligatorio, sino que se va a seguir como se hace haciendo, ¿no? Bajo estas reglas que ya se tenían previstas, ¿no? Entonces esto es muy importante porque aquí nos habla un poquito del entendimiento que tiene el Buda con respecto a la alimentación. Ahora, nos vamos a la versión sánscrita, ¿no? A la parte del Mahayana, por llamarlo así. Esta parte de la versión es Mahayana, que tiene que ver con el budismo Chan, Zen y todo el Therapeuta y toda esa cuestión, sí tienden a un vegetarianismo. O sea, sí tienden a que los maestros sean vegetarianos y que los discípulos sean vegetarianos. Ahora, hay que entender por qué se da el aspecto de que en el sureste, en esta versión del budismo a esta, por qué sí ellos pudieron e incluso son activistas en el aspecto de la alimentación vegetariana. ¿Por qué? Hay que recordar que el Vinaya, que las reglas que los monjes siguen en relación a esta cuestión, pues ha cambiado, ¿no? Sobre todo cuando se da la expansión del budismo fuera de India,
pues estas reglas también llegaron y pues sufrieron modificaciones, incluso modificaciones contundentes en relación a las versiones del Vinaya que había, ¿no? Que en un video en específico les voy a hablar con respecto al Vinaya, que es un tema que a mí me fascina, pero ya les hablaré específico de las reglas del Vinaya, ¿no? Ahora, estas reglas se modificaron y una de esas reglas importante que influyó en el aspecto de la alimentación de los monjes fue el aspecto del trabajar la tierra. Cuando el Buda tenía a los bhikkhus a su cargo, había una regla explícita en el Vinaya donde el monje no podía laborar la tierra. O sea, el monje no podía estar ahí trabajando y sembrando. ¿Por qué? Porque evidentemente la idea que el Buda tenía con respecto a los monjes era 24/7 la práctica. Evidentemente, cuando llegan estas reglas, por ejemplo, a China, que es donde se dio la transformación más notoria del Vinaya, la sociedad china no veía muy bien que los monjes budistas no trabajaran, los acusaban un poco como de flojos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues era una sociedad que estaba influida completamente por el confucianismo. Entonces hay que recordar que el confucianismo tiene una gran virtud o enarbola todo el aspecto del trabajo laboral, del trabajo, ¿no? Del trabajo. Eso es algo que lo pone como un valor importante. Entonces, evidentemente, los monjes se toparon con esta cuestión y justamente ahí tuvieron que hacer el cambio en el aspecto del Vinaya, ¿no? Esta regla no podía ser seguida dentro de esta sociedad, donde la sociedad misma veía como mal el aspecto que los monjes no trabajaran la tierra. Entonces, lo que tuvieron que hacer los monjes es modificar estas reglas y los monasterios comenzaron a ser autosuficientes, que significa los monjes empezaron a cultivar las tierras de los monasterios y se podían alimentar. Fue entonces que se da la posibilidad de que el monje decida sobre su propia alimentación y evidentemente la inclinación de todo practicante del Dharma, y ahorita vamos a hacer pues va a ser a una alimentación que esté cercana a la compasión. Y es donde se opta por la cuestión de alimentarse de una forma vegetariana, ¿no? Y esto sustentado con el desarrollo que se fueron dando de la literatura mahayana, ¿no? De los sutras mahayanas, donde ya retrataban a un Buda, donde explícitamente el Buda señalaba como no ético el aspecto del comer carne, obviamente influenciado por todo este aspecto sociocultural que se estaba transformando el budismo, ¿no? Esto es muy, muy importante. Entonces, evidentemente, todas las escuelas mahayanas, en todo este aspecto, su tendencia va a ser al vegetarianismo, ¿no? ¿Qué pasa con el Vajrayana? Dirán ustedes. Esto es muy complejo en realidad el Vajrayana. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a analizar la historia del Tíbet, pues el Tíbet estaba en una situación, su ecosistema es bastante difícil. El Tíbet está en unas altitudes enormes, con un frío enorme, entonces pues no crece mucho alimento por ahí, ¿no? Entonces hay una dependencia directamente con el yak, ¿no? Entonces, pues los tibetanos de cierta manera estaban orillados a consumir el yak porque si no, no consumían absolutamente nada, ¿no? Esto es muy interesante porque yo llegué a ver algunas entrevistas del Dalai Lama cuando vino aquí a mi país, a México, donde lo entrevistaron y él habló acerca de su alimentación y él decía que por una instrucción de los médicos él ya comía carne porque en una etapa de su vida él decidió comer puras semillas como para mantener esta idea de la compasión y toda esa cuestión, pero le hizo muy mal, creo que le hizo mal al hígado. Dice, yo me puse amarillo y dicen que ya me parecía el Buda, pero por lo amarillo que estaba, ¿no? En relación a esa cuestión. Entonces él habla de esto, que él tuvo que cambiar su alimentación y volver a comer carne, ¿no? Por ejemplo, en el budismo Vajrayana tibetano específicamente, se hace una ceremonia del Tsok, se llama, donde se hacen unos ofrecimientos a los maestros y hay una parte donde ponen como jamón y licor, donde representa pan y no me acuerdo los nombres, ahorita lo olvidé, pero hay una representación ahí, ¿no? Pero ahí se ve como carne en relación a esta cuestión. Y a mí me tocó dentro de mi propia, de mi propio círculo budista que estaba en el tibetano, que había debates con respecto a cuando se ofrecía carne, ¿no? Había maestros, aunque el director decía que debería de ser con carne, dentro de su propio
cuerpo monástico, había monjes que decían que no era correcto carne, y había sus propios argumentos en esta cuestión. Entonces también esa cuestión del Vajrayana, por ejemplo en el tibetano, está muy raro, ¿no? Esa cuestión del carne o no carne. Obviamente hay maestros que sostienen dentro del Vajrayana tibetano alimentaciones vegetarianas, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, el gran panorama nos queda muy complejo el asunto, ¿no? ¿Qué pasa con esta cuestión? No podemos encontrar nuevamente explícitamente, por llamarlo así, porque vemos que en el canon Pali tienen una versión del Buda, tenemos en el canon del Mahayana tienen otro. Entonces, no podemos encontrar realmente una instrucción directa del Buda donde dice si sí o si no. Pero esto es muy importante. ¿Por qué? Porque eso de cierta manera nos obliga como nosotros, a nosotros como practicantes, a realmente indagar. Esto es muy importante. Yo les decía que siempre en el aspecto de la espiritualidad, sea el budismo u otras espiritualidades, es importante tener un criterio. Y un criterio no que tenga que estar inclinado a satisfacer al ego, sino que tiene que tener un criterio con respecto a la investigación, ¿no? El propio Buda nos invitaba a investigar. Nosotros tenemos que empaparnos de este contexto tanto del budismo Theravada, del budismo Mahayana, del budismo Vajrayana, para tratar de encontrar una postura que tenga que ver con nuestra propia práctica, hacia dónde nosotros vamos en relación a esa cuestión. Lo importante aquí, y esto sí me gustaría mencionarlo, es que si nosotros, por ejemplo, somos veganos o vegetarianos, no mantengamos una superioridad moral. Porque muchas veces uno pensaría que con el hecho de ser vegetariano o vegano, pues ya estamos cumpliendo el absoluto de la ética budista. Y esto no es cierto. Esto no es cierto. Incluso con la propia acción de tratar de convencer, muchas veces pisoteamos otros preceptos budistas. Por ejemplo, el del habla, ¿no? Entonces, por eso es muy importante nosotros no simplificar la práctica a solamente comer o no comer carne. Esto es muy, muy importante. El segundo aspecto. El segundo aspecto tiene que ver también con el aspecto de lo que nos dice la ciencia. Y aquí nos tenemos que también involucrar nosotros con investigar y preguntarle a nuestro doctor, a nuestros nutriólogos, a personas que saben con el aspecto de el cuerpo, si nosotros podemos llevar una dieta vegetariana, si nosotros podemos realizar este tipo de cambios en nuestra alimentación, si lo tenemos que hacer gradual. Todo esto tiene que estar respaldado por un profesional de la salud. Esto también es muy, muy importante. Y un tercer aspecto que también cabe mencionar tiene que ver con el aspecto de cómo yo voy a ir estimulando mi alimentación hacia hacerla más compasiva. ¿Esto qué quiere decir? A lo mejor en este momento yo sostengo una alimentación que todavía como carne, pero eventualmente puedo ir poco a poco avanzando, ¿no? Muchos círculos budistas que yo he visto tienen, por ejemplo, el lunes sin carne. Cuando son las festividades budistas se decide una dieta vegetariana. Cuando se sostienen los votos también se decide que esos días sean dietas vegetarianas. Entonces, tratar de cierta manera de girar hacia esos aspectos de la alimentación también tiene que ser muy importante. Otro aspecto importante es leer sobre el tema de esta explotación que tienen los animales. Esto es muy importante, sensibilizarnos para tratar de ahí encontrar estos sustentos para que también nuestra motivación se nutra de ellos para poder ir hacia ese tipo de alimentación y que nuestra motivación no sea la superioridad moral, sino que el aspecto de la compasión sea así, ¿no? Eso es muy importante. Y por ejemplo, yo les puedo poner mi caso personal. Yo, desde que llegué al budismo, decidí no comer carne blanca, o sea, de pollo, ni carne roja. Y así este año cumplo 11 años con ese tipo de alimentación. Pescado todavía lo sigo consumiendo, pero justamente traté de voltear hacia eso para tratar de que el consumo sea menor en relación a las carnes y toda esa cuestión, ¿no? Y tratar de siempre buscar una versión vegetariana. En los restaurantes es muy común de que si vamos a una taquería, pues ya sabes, tus quesadillas con
con cebolla o con esto. O sea, tratar de ver estas opciones que hay en relación a esta cuestión. Entonces, es bien importante que no es un tema fácil, no es un tema que se responda sí o no y ya, que estamos acostumbrados a todo verlo así, no, sino es un tema que tiene que ver con la práctica personal y tiene que ver con investigar. Ahí tiene que haber un esfuerzo de nosotros para crear una postura que esté sustentada y que no, como les digo, no sea por comodidad o también no sea como por una aflicción de que nosotros nos quedamos a autoafligirnos, no, sino que tratar de justamente que nutra a nuestra práctica del Dharma, ¿no? Hay que apoyarnos en la tradición, pero hay que apoyarnos en la tradición con criterio y con investigación y con indagación. Esto es muy, muy importante. Como yo les digo, yo tengo amigos budistas que son vegetarianos, amigos budistas como yo no comen carne roja y no comen pollo, amigos budistas que sí comen carne, pero hacen los esfuerzos de los lunes sin carne, los días que justamente estamos bajo votos no comen carne. Entonces hay esta cuestión. El chiste es de hacer algo, ¿no? Eso es muy importante. Es el chiste de hacer algo y estar influenciados por el tratar de ser un engranaje más en ayudar a alguien, a un ser sintiente o a un sistema en que pues favorece a dukkha, a la insatisfacción, al sufrimiento, tratar de no colaborar con esos sistemas. Esto es muy, muy importante, sino con los sistemas que permitan justamente el tratar de pues hacerle frente a esta situación. Sé que no es una tarea fácil, pero pues al final de cuentas nosotros con estas herramientas que nos da el propio Dharma del Buda podemos enfrentarlo, ¿vale? Me gustaría escuchar, porque este tema se da para mucho debate, aquí abajo, ¿tú qué opinas con respecto de eso? Si tú eres vegetariano, no eres vegetariano, ¿cómo ves este tema en relación al budismo? Déjamelo aquí abajo. Y pues nada, este fue el video del día de hoy. Va a ser un video controversial. A ver, espero que se dé esta discusión. Y pues yo me voy, pero no me voy sin antes decirles que Buddha bless you.